Vielen Dank für die tolle Einführung. Presentación está Der Reichhaltige durch Aleš. Wir haben das Thema bekommen. Era el tema del que íbamos a hablar. Me sentí muy emocionada. Weil wir heute hier Estamos aquí con los compañeros de esta sind und so verschiedene Perspektiven auf ein Thema bieten, das que es sobre este tema. unkompliziert gleichzeitig anmuten kann. Alex lo ha expresado claramente. Erinnern, wie politische Radikalisierung Radicalización política pone en peligro la libertad artística de Europa. Freiheit in Europa. Da stehen Beweise dahinter. Y como escritores, poetas, Anwälte und andere Berufsstände, da haben wir wohl etwas hinzuzufügen. Wir beginnen uns mal vorzustellen. Comentarios por parte vuestra a la presentación de Alex. Podemos empezar con Michael. Wolfgang. Y después seguimos con el señor Molina. Molina. Danke, Dominika. Dominika. Stimmt. Und ich kann mich hier anschließen. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Alex, que los gobiernos radicalizados políticamente y también los actores no estatales In Europa gefährden. Das ist y un número creciente de ataques contra artistas individuales y contra instituciones artísticas. Aktionen. Ich möchte aber noch einen Schritt zurück tun, denn es geht nicht nur um politische Radikalisierung. Radicalización política. Gesellschaftliche und politische Krise. Ausdruck dieser Krise ist die wachsende Ungleichheit weltweit. De la violencia contra las mujeres y los niños en todo el mundo, la pandemia y el cambio climático. Así que tenemos que tener todo esto en cuenta. Y como Alex ha señalado, no solamente los artistas están en peligro y reciben ataques. También en toda Europa hay una creciente ola de autoritarismo, no solamente en los países que suelen ser los sospechosos habituales, en el centro de Europa, y también se está hablando de la disminución de los espacios para la sociedad civil pública. Son las autoridades checas, las autoridades de distintos países. Los ataques de la justicia criminal contra raperos, por ejemplo, en España, que critican a la corona. Es un número creciente de la criminalización contra los movimientos solidarios con los migrantes. Se ha convertido en un auténtico problema no solo en Europa, sino también fuera de ella. ¿Por qué quiero salirme de este título? Creo que es porque tiene una influencia sobre la estrategia que tenemos que escoger. Como artistas, instituciones artísticas, tenemos una protección muy específica. Es una protección fuerte. Es vuestro derecho y vuestra obligación defenderos a vosotros y a otros artistas y otras instituciones artísticas. Esto es así. Podéis llevar a cabo una estrategia defensiva a corto plazo, utilizar la ley como instrumento. Podéis contratar abogados, como se hizo en la intervención de Hungría, de la que se ha hablado hoy, pero creo que se podría ir un poco más allá. Si la ley internacional, la legislación internacional está en peligro, en Europa y fuera de Europa hay una cierta erosión de las leyes internacionales. Cuando nos fijamos en las sentencias de la Corte Penal Internacional y de otros tribunales, vemos que algunos quedan excluidos de esa esfera de la ley. Así que yo argumentaría que si queremos defender la libertad artística hay que defender los mecanismos de protección de la ley internacional. No podemos permitir la exclusión de ciertos actores de esa ley.
de qué forma los artistas y sus instituciones se protegen es importante, pero también hay que ir un poquito más allá, como decía. El peligro para la libertad artística es solamente una parte de todos los ataques. Yo estaría a favor de una alianza más intersectorial para enfrentarnos a estos ataques. Y son los mismos objetivos para la comunidad, por ejemplo, a la que yo represento, de los derechos humanos. Muchas personas nos consideran como elitistas, como actores muy privilegiados, lo cual hasta cierto punto es cierto. Necesitamos conectar con otros actores, como ha señalado Alex, con los más vulnerables y conectar con ellos y intentar encontrar un terreno común, reconociendo que existen estos ataques específicos contra los artistas, pero a la vez implicarnos en una visión más política. Por ejemplo, se podrían abrir las academias a una audiencia más amplia, como un foro que permita que otras personas vengan a este espacio, pero también ocuparnos de otros asuntos, no solamente de los ataques contra los nuestros. Puedo profundizar mucho más, pero he tenido el placer de trabajar con la Academia de Bellas Artes. Hemos visto actuaciones y eventos con mucha fuerza luchando contra las injusticias. Creo que hay un potencial enorme allí. Cuanto más se impliquen las academias y los artistas fuera de sus propias esferas, más éxito tendrá la defensa de las libertades artísticas. Muchas gracias, Wolfgang. Si no sois conscientes, Wolfgang es el director del Centro Europeo para los Derechos Humanos y Constitucionales. Desde mi perspectiva personal, admiro la forma en la que has trascendido el lenguaje legal y su práctica para llegar hasta otras redes y otros círculos. Y creo que esta es una de las fortalezas de la Academia y de la Alianza Europea de Academias, el podernos reunir y unir nuestras fuerzas. Señalabas a los medios que pueden utilizarse y las áreas que deben cubrirse desde una perspectiva sistémica. Pero creo que nuestro segundo ponente, Antonio Muñoz Molina, miembro de la Real Academia de la Lengua Española, tiene una perspectiva del individuo. Puedes hacer algunos comentarios y estoy deseando escuchar lo que quieres decir. Que la posición que los creadores, digamos, las personas interesadas en la creación, en las artes, tenemos con respecto a la cuestión del radicalismo o de la disminución de los espacios de libertad en Europa es doble. Por una parte, como tú has señalado, hay una responsabilidad cívica. Es decir, tenemos que comprometernos porque el arte es una de las libertades, ¿no? Y la persecución contra el arte es como el canary in the mineshaft, ¿no? Está indicando otras persecuciones, ¿no? Es decir, y también el activismo tiene que ser no solo artístico. Es decir, para luchar contra algunas de las cosas que él estaba indicando, no solo hace falta que los artistas actúen con su arte, hace falta que apoyen causas como la educación pública, como la permanencia de las humanidades en la educación, como la búsqueda, la defensa del espíritu crítico y la defensa del método experimental y de la ciencia en el ámbito colectivo, ¿no? Pero hay otra parte que es el modo en que esa radicalización puede no ya limitar la libertad de expresión del artista, sino su libertad de creación. Alex hablaba de que la UNESCO habla de la libertad para imaginar, ¿no? La libertad para imaginar es la libertad primaria del artista.
Y es una libertad que sucede en la intimidad. Nosotros no necesitamos libertades civiles para imaginar, ¿no? Grandes imaginadores, grandes artistas, poetas han creado en sociedades de las que muchos de nosotros venimos, han creado con maravillosa libertad en medio de la dictadura. Me refiero a que ese radicalismo, esa radicalización, lo que puede hacer es empobrecer la raíz de la libertad de espíritu y la raíz de la creatividad. ¿Por qué? Porque si nosotros aceptamos las divisiones o nos dejamos afectar por las divisiones políticas radicales, estamos negando el principio de la libertad de la percepción del mundo. En el momento en que nosotros dividimos a las personas entre nosotros y ellos, el momento en que en vez de ver a seres humanos estamos viendo grupos, sean favorables a nosotros o desfavorables, grupos colectivos, en ese momento nuestra posibilidad de creación estética está desapareciendo. El arte, lo que hace el arte lo que ha hecho toda la literatura desde siempre ha sido resaltar lo individual, lo no abstracto, lo que no puede ser sometido a categorías, ¿no? Eso es lo que está haciendo la literatura siempre. En el momento en que interviene el dogmatismo o esa radicalización, se empobrece la percepción del otro y por lo tanto se empobrece la posibilidad de crear con verdadera libertad. No se crean, un escritor no crea personajes, sino que crea caricaturas y estereotipos. Y también la percepción del arte queda dañada por esa radicalización, porque el espectador o el lector no va a valorar, no va a ser capaz de valorar la obra de arte, sea una novela o una canción o un cuadro, no va a ser capaz de valorarlo en su realidad, sino que lo va a juzgar ideológicamente. Con lo cual se va a privar de esa percepción estética que es uno de los fundamentos, a mi juicio, de la libertad humana, ¿no? El hecho de no ser capaces, y eso lo vemos, ¿no? Cómo esas polarizaciones hacen que mucha gente simplemente no lea ciertos libros o no se acerque a ciertos artistas o no vea ciertos periódicos, porque eso ya es el otro, es el enemigo, el adversario. Entonces nosotros, insisto, igual que tenemos que defender cívicamente nuestras libertades exteriores, tenemos que defender radicalmente nuestra libertad de espíritu, no dejarnos simplificar ni polarizar, ni a la hora de crear, ni a la hora de percibir y de juzgar las obras de otros, ¿no? Yo creo que la literatura y el arte son de las mayores antítesis contra el totalitarismo, ¿no? Entonces, el hecho de esa radicalización impide esa percepción de lo concreto, de lo humano, de lo libre y de lo abierto. Alex, do you want to comment on the two... Alex, ¿te gustaría comentar algo sobre lo que han dicho? Hablé con un poeta sirio que pasó varios años en la cárcel y, por supuesto, dijo que no podría seguir viviendo como una persona, pero al darse cuenta que podía pensar en todo aquello en lo que él quería, siguió siendo quien era. Y salió de allí como una persona herida, pero viva. Logró salir de la cárcel. Estoy completamente de acuerdo en que las libertades individuales y la libertad artística comienza en nosotros mismos, con lo que llevamos dentro. Pero es una tarea individual, algo que de verdad depende de nosotros mismos. Y no creo que sea posible, bueno, puedes conectar con un grupo de personas, pero pronto alcanzas los márgenes de las personas con las que puedes compartir esa lucha, la lucha de la creación. Es una lucha que todos nosotros llevamos como propia. Y estoy de acuerdo, es la base de todo.
Somos individuos en todo el mundo con las mismas luchas en distintos lugares y queremos crear algo que nos debería proporcionar apoyo en esta lucha y crear un entorno que resulte tan inspirador como sea posible. El problema, tal y como yo lo veo, sobre todo en nuestras sociedades que cada vez están más polarizadas, que lo vemos a nuestro alrededor, incluso nuestros mejores amigos renuncian a esa lucha interna y creen en estas nuevas narrativas, ellos contra mí. Somos libres, pero a la vez somos este poeta sirio encarcelado. Por eso estamos sentados aquí, quizás, para hablar de las posibilidades, de qué se puede hacer para que las cosas sean más difíciles para aquellos que tienen el poder de dividirnos. Es tan fácil manipular hoy en día, es tan fácil crear realidades que dividen. Lo veo más allá de lo que soy, de qué forma podemos crear espacios de posibilidad que estén abiertos. Me gustaría que la conversación fluyera en esa dirección, de qué forma podemos crear este tipo de espacios. ¿Me escucháis? Ah, sí, ahora sí. El entorno que será una tierra fértil para la creatividad tiene que consistir en distintas capas. Y agradezco este comentario que se hizo en la sesión de la mañana, que señalaba a la importancia de las soluciones sistemáticas para las instituciones culturales, academias de arte, como un espacio seguro donde este tipo de creatividad pueda florecer. Así que estoy muy contenta de que esté Wolfgang aquí con nosotros para centrar nuestra atención en este aspecto. Así que tenemos estas dos perspectivas, la sistémica y la interior. Ambas requieren soluciones creativas, valentía, y creo que la Alianza de Academias se ha establecido justo para hacer eso, para proponer soluciones. Cuando hablamos de la posibilidad de estos temas, porque este tema es tan amplio, también hablábamos de una cuestión muy básica. Si poner en peligro la libertad artística es el objetivo de distintas fuerzas políticas radicales, quiere decir que todavía hay potencial, todavía es una amenaza al sistema. En ese sentido, es algo positivo. ¿Estáis de acuerdo con eso? Sí, ¿no? Una cosa muy llamativa era el modo en que los dictadores en los países del este, los sistemas dictatoriales, ponían tanto esfuerzo en censurar a los escritores, a los cineastas, ¿no? Y debo decir una cosa, creo que los que estamos aquí, que venimos de países no exactamente centrales en Europa, ¿no? Creo que tenemos, algunos de nosotros, una experiencia muy concreta. Es decir, Alex hablaba al principio de cuáles son los márgenes de Europa. Nosotros, los españoles, hemos estado fuera de los márgenes de Europa hasta hace no mucho tiempo. Entonces, creo, igual que los polacos o que los eslovenos o que los portugueses, tenemos una conciencia, creo, más clara de la diferencia entre lo que tenemos y lo que podemos perder. También algunos de nosotros hemos vivido en dictaduras y sabemos lo que es no tener libertad de expresión. Y creo que eso nos crea, insisto, un doble compromiso. Un compromiso civil, porque muchas de estas cuestiones que estamos hablando no se resuelven en paneles ni en congresos, se resuelven en la escuela,
en el sistema público escolar, ¿no? Se resuelven creando una sociedad en la que la gente esté lo bastante bien alimentada y lo bastante bien albergada en una casa como para poder disfrutar de las creaciones estéticas, ¿no? Porque muchas veces algunos de los problemas de intolerancia o de populismo que sufrimos vienen de que muchas de esas injusticias fundamentales sobre educación, vivienda, sanidad, injusticias de ese tipo crean, por una parte, que mucha gente no pueda ni disfrutar de las artes ni tener la capacidad de crearlas. Y por otra parte, que muchas personas sean manipuladas en contra de las élites de los derechos humanos, es decir, de que de pronto los escritores, cuando reivindican, por ejemplo, sus derechos, sean considerados elitistas, ¿no? Es decir, no creo que podamos perder de vista la relación entre la injusticia, la solidez democrática y la creación artística, insisto, y la percepción de las obras de arte, en el sentido más general, ¿no? Quiero preguntar a Wolfgang sobre su perspectiva sobre el potencial de las artes y del espíritu artístico libre para superar y derribar los regímenes autoritarios o los intentos. Tú has tratado casos muy graves. ¿Cómo veis los artistas y la expresión artística en este marco de la lucha por la justicia? Sí, creo que la justicia es una tarea para todos y no debe dejarse a los abogados, eso que quede claro. Así que exige una cierta comprensión de cómo funciona la justicia. Y un ejemplo extraordinario esta mañana cuando hemos oído a Ferenc de Hungría y él le preguntaban cómo herramientas legales adicionales podrían ayudar a defender a los artistas en Hungría. Dijo, no, él estuvo implicado en nuestras primeras comunicaciones con el Parlamento Europeo, con el relator especial, y a él pues está perfectamente de acuerdo ahora, pero dice que lo que nos ayudará a resolver este problema es la lucha política, y dijo al final que la justicia no la consiguen los abogados. La justicia es algo que va más allá. La justicia y los derechos humanos son una utopía, pero por otra parte son una utopía concreta. Nos permite usar determinadas herramientas aquí y ahora, pero esas herramientas son muy estrechas porque el sistema legal solo permite que personas de mente estrecha intervengan en un espacio determinado. Y aquí las artes entran en juego. Si estos esfuerzos se unen, podemos ir a los tribunales, pero al mismo tiempo debemos plantear nuestro argumento fuera. En un tribunal son puertas muy estrechas. Fuera podemos señalar las causas sistémicas de un problema y también podemos explicar las causas históricas que a menudo son absolutamente ignoradas en un litigio judicial. Y ahí es donde los artistas entran con su imaginación, con su posibilidad de utilizar todo tipo de formas y formatos, y eso entra mucho en conflicto con la mentalidad de los juristas, pero también puede tener mucho éxito y puede caminar conjuntamente, como he señalado. Hay ejemplos muy buenos, pero los buenos ejemplos también requieren el conocimiento de discursos específicos, el lenguaje específico del derecho y también de las artes. Y esto no siempre es el caso cuando, por ejemplo, se trata de películas documentales que son malas, pero pretenden defender una buena causa, o juristas que terminan apareciendo en este tipo de películas.
tiene que ser desarrollado y hay muy buenos intentos ahora. ¿Puedo hacer una pregunta, Alex? Tengo dos preguntas para ti. Dices que tenemos que desafiar esa división de la sociedad, esta separación entre nosotros y ellos. ¿No crees que esto es solo una herramienta y tenemos que ir al corazón del asunto, que es que este instrumento se usa para cimentar sociedades desiguales y por lo tanto tenemos que desafiar la injusticia y la desigualdad? Y la segunda es, ¿por qué dices que necesitamos apoyo? ¿Acaso no es muy defensiva esa actitud? No sería más adecuado decir que somos muy fuertes y tenemos confianza en nosotros mismos como actores, somos capaces de defendernos a nosotros mismos y salimos afuera y nos conectamos con otros para defendernos de los ataques a nuestras libertades. Bueno, como diría la segunda pregunta, creo que cuanto más pequeña se hace una sociedad, si emprende una ruta de radicalización, es muy difícil que vuelva atrás, porque muy pronto todas las puertas se cierran y hay autocensura o censura. Este principio que está operativo, que lenta pero firmemente termina cambiando tu mentalidad de una manera específica. Si uno todavía quiere hablar con personas inteligentes de todas las partes, cada vez hay menos cimientos para poder hablar libremente con estas personas, así que necesitas desesperadamente instituciones, plataformas, espacios de comunicación, de imaginación, desde afuera de nuestras sociedades. Estamos contentos de vivir en muchas Europas diferentes y que la idea europea al menos nos da esta posibilidad. Alemania es un país grande, es un país federal, tienes diferentes realidades. También España. En lo que atañe a países más pequeños, estos mecanismos trabajan, creo, de una manera mucho más poderosa. Es muy difícil quedarse entre medias. Respecto a la primera pregunta, cuando hablo de oponerse a ese pensamiento binario, porque no es como el arte o la vida funcionan, no es ellos y nosotros, es una gran probabilidad, es una gran pluralidad de posibilidades en los que estamos metidos siempre. En tiempos de radicalización lo que sucede es que no hay manera de jugar con ello. Mantener estas zonas de posibilidades, de múltiples perspectivas posibles en la sociedad y también nutrir esa sociedad estando ahí. Para esto uno necesita cada vez más amigos, personas que entienden tu lucha, personas que pueden apoyar tu lucha. No estoy en un estado de necesidad en mi país al respecto, no me entendáis mal, pero veo una tendencia creciente en muchas culturas y partes del mundo que van en un sentido muy negativo. Y creo que la única solución posible a esto en las alianzas, si se quiere, es de actores que ven este hilo, lo analizan y se ayudan mutuamente. Esa solidaridad en el ámbito europeo es crucial. Si no tenemos esa solidaridad, estamos perdidos, porque
Creo que ya, y esto quizás es de ir demasiado lejos, creo que Europa ya no se ha integrado lo suficiente desde mi punto de vista. El desarrollo más probable en Europa, ¿cómo decirlo? Sería un vínculo mucho más vago de estar juntos. Pero creo que esto no es un terreno firme para personas como nosotros y para personas a las que les gustaría no solo crear la paz, sino estar en paz, estar en justicia. Por eso el proporcionar este espacio para creatividad es tan importante, permitir la libertad de expresión y de creación, algo que un sociólogo llama una espiral de silencio. Está ocurriendo no solamente en los países que ahora han experimentado este giro autoritario, sino que también está ocurriendo de forma virtual por estas burbujas en la red y a través de muchas otras formas. Dejadme volver a otro tema, bueno, o al tema que hemos tocado brevemente antes, pero me gustaría escuchar vuestras opiniones al respecto. Estamos diciendo que es necesario un espacio seguro para la creación artística. En un momento de radicalización, de polarización social, en el caso polaco, las dos tribus que ni siquiera ven la necesidad de dialogar. ¿No pensáis que es muy arriesgado ejercitar esta libertad artística porque es un arma de doble filo? Antonio. Yo creo nosotros los people in the arts, writers, people like that, los artistas, las personas del arte, tenemos una tarea muy importante por delante. Tenemos que defender la complejidad y los matices en un momento de simpleza creciente. Tenemos que dejar claro, de forma humilde, pedir al público que preste atención, de forma humilde, señalar a las cosas. Tenemos que invitar a las personas a que acepten cómo de complejo y cuántos matices tiene y cómo de difíciles son las situaciones y las personas. Os estaba escuchando y estaba pensando en algunos libros. Intento leer y pensar en lo más específico, libros que me han permitido entender cosas complejas, difíciles. Os daré dos ejemplos. El año pasado leí una novela de Walter Kempowski, Nada importa, creo que es el título en español. Y es una novela acerca de algo muy específico. Es la vida de los alemanes del este a los que se les obliga a emigrar al oeste porque está avanzando el ejército rojo. Cuando pensamos en términos de identidad nacional, no se entiende nada, pero cuando lees el libro, ves a los personajes, son personas como vosotros y como yo, personas de las que nunca has oído hablar, y si habías escuchado algo acerca de ellos, era algo negativo. Alemanes que estaban ocupando los territorios del este, pero solamente a través del poder de la imaginación del escritor, en primer lugar, pero también el poder de mi imaginación como lector. Soy capaz de entenderlo. Otro ejemplo de la antigua Yugoslavia. Estoy hablando de libros que he leído recientemente. Daniel Kish. Le leí hace mucho tiempo, pero no presté mucha atención a su trabajo. Pero ahora, bueno, uno se hace mayor y tiene más experiencias. Y la forma en la que él me ayudó a entender la confusión y la crueldad y la oscuridad de la historia de la antigua Yugoslavia, no solo algo de la antigua Yugoslavia,
sino de las personas dominadas por el dogmatismo político y por las obsesiones. Es una forma única de comprender, de entender a los otros. Sé que esto es un arma muy limitada. Incluso decir la palabra arma suena muy drástico. Pero aún así, esto es todo lo que tenemos. Como dijo Henry James, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Como creadores, como artistas, como lo que sea, tenemos que hacer esto de forma humilde y elocuente. Tenemos que sentir pasión por ello. Somos capaces de crear esta red de escritores y lectores, de personas interesadas en la cultura, y esto puede ser una red muy poderosa. Tenemos limitaciones. Tenemos que decir, esto es lo que tengo, esto es lo que puedo hacer. Me puedo explicar a mí mismo de la forma más sencilla posible, sin arrogancia. Nunca diría que me merezco unos derechos especiales para mí por ser artista. Lo único que puedo hacer es lo único que puedo reclamar es hacer mi trabajo en las mejores condiciones posibles. Ni siquiera me puedo permitir reclamar el vivir a costa de mi trabajo. Esto es algo que pertenece a los lectores, tomar esa decisión. Tenemos que explicar el poder de las cosas que hacemos y que queremos. Y tenemos que ir a contracorriente y decir, las cosas son más complejas de lo que pensáis. Hay que detenerse, prestar atención, escuchar, intentar escuchar los matices, como escritor y como lector. Hay que intentar no llegar a ese momento en el que ya no es posible ningún tipo de conexión. Creo que eso es lo que podemos hacer, eso es lo que tenemos. Me gustaría especificar solamente una cosa. No creo que los artistas sean nada especial, ni que se merezcan ningún trato especial, ni ningún derecho especial. Pero cuando creamos y nos encontramos con un punto ciego que queremos explicar en toda su complejidad, y sabemos que esto va en contra de la forma en la que la sociedad se ha construido, va a producir escándalo. Debemos tener la posibilidad de hacerlo, por supuesto. Y creo que este es el derecho fundamental de la creación, de lo que estamos hablando hoy aquí. Esto está cada vez más en peligro. Es una realidad. Siempre me acuerdo de un poema de Emily Dickinson que dice: muchas personas insisten en ir a la iglesia, yo sigo quedándome en casa. Esto es lo que la mayoría de la gente hace, pero yo reclamo mi derecho de forma humilde de quedarme en casa, y esto es muy poderoso. Es una mujer rodeada de un entorno reaccionario y represivo, y este reclamo de ella. La gente se pasa los domingos en misa. Esto me recuerda a un caso muy reciente, un escritor en el exilio que hace poco le dimos la bienvenida en Cracovia, un disidente bielorruso que era un candidato a las elecciones presidenciales, acabó en la prisión. Es uno de los escritores bielorrusos más conocidos y vino, como muchos de esos artistas en el exilio, agotado. No veía el sentido de nada, solamente quería descansar un poco. Después de 2 semanas,
pidió tener una pequeña habitación en la que poder invitar a algunos colegas bielorrusos que vivían en Cracovia a que se reunieran y poder hablar de su última novela. Ocurrió y lo que vimos, porque tuvimos un aforo completo, es muy popular en Bielorrusia y en el extranjero. Vimos a gente tan gris, tan cansada, sin ningún tipo de esperanza, que venían a esta sala. Era el mismo caso, le ocurría lo mismo al escritor, y después de solamente 15 minutos vi un cambio radical. Una vez que empezaron a hablar, a compartir sus testimonios y sus historias, cuando él empezó a comentar su última novela, de repente todo cambió. Se habían empoderado a sí mismos. Sentimos como equipo que no pertenecíamos, que éramos extraños. Lo habíamos organizado, pero no éramos parte de esa comunidad. Después de 15 minutos, incluso su forma de hablar había cambiado. Salieron de esa habitación como distintas personas. Quizás solamente duraría 15 minutos, o un día, o una semana, pero lo vimos con nuestros propios ojos. El poder de la libertad de expresión, este poder del deseo de reunirse y hablar y intercambiar experiencias, era muy bello y a la vez era muy frágil. Como sabéis, tengo una larga lista de preguntas muy detalladas, pero como solo nos queda un poco antes de que pasen a concluir la sesión, me gustaría volver al tema de esta conferencia: de qué forma la radicalización política pone en peligro la libertad artística en Europa. Hemos hablado de algunas otras amenazas y algunos otros peligros a la libertad artística, pero volvamos sobre ello y quizás podemos concluir algo más. ¿Qué otras amenazas veis en los próximos años a la libertad artística? 7 minutos. Bueno, esto es como echar las cartas. Alex, Antonio, ¿podéis responder a la pregunta? Aposta estaba mencionando en mi discurso Internet. Creo que es parte de nuestra realidad cotidiana, especialmente, bueno, quizás hay otros miembros que deberían hablar de ello. Incluso no especialistas como yo nos damos cuenta de que Europa ahora mismo es una colonia de Internet. Internet ahora es todo, es el colegio, como te has mencionado antes. Los motores de búsqueda, es de qué forma nos conectamos los unos con los otros. Si Europa logra cualquier tipo de soberanía a este respecto, me temo que pronto habrá muchas cosas y libertades de las que no podremos hablar para nada. Quizás no estoy en lo cierto, pero para mí esto es una de las principales amenazas. Bueno, ya que Alex ha tomado la palabra, la verdad es que puedo decir que estoy de acuerdo con él y veo la fragmentación del público como uno de los principales peligros. Hubo una publicación magnífica que ha salido en Alemania en el aniversario, en su aniversario. Había una edición nueva del Leviatán y en la revista ya hablaron de la digitalización, de la radicalización del público y de los medios. Y todo esto lleva a una erosión de la idea de un solo foro público. Las personas piensan cada uno dentro de su cajita. Y creo que de esto hablábamos cuando hablábamos de los mundos radicalizados.
son partes segmentadas de la sociedad, si no hay un lenguaje común, si no hay ninguna base común. Y desde luego Internet es una de las fuerzas motoras de estos últimos desarrollos. Solo puedo estar de acuerdo contigo. Bueno, tiene que haber algo que podamos hacer, no os rindáis. En mi opinión, no participo en nada que tenga que ver con las redes sociales. Es una elección que tomo, no cambia nada, pero es una elección. Creo que muchos de nosotros decidiremos quedarnos fuera de estos mundos. Esto es un nuevo comienzo y creo que muchas personas ya están empezando a sentirse asqueadas y rechazan este tipo de entornos tan tóxicos. Así que estoy convencido que este es uno de los principales peligros a los que nos enfrentamos ahora. El Brexit no podría entenderse sin la elección, ni la elección de Donald Trump. Esto es algo terrible que está ocurriendo en el mundo ahora mismo. Pero aún así tenemos que reaccionar. Tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo como ciudadanos, como artistas, intentar abrir y preservar territorios autónomos y libres. Esto es de lo que se ha tratado siempre con el arte. Cuando mencionas Cracovia y Polonia, recuerdo un caso muy extremo durante la guerra y la ocupación. En Varsovia seguían dando las clases en la universidad. Había una universidad subterránea donde los profesores seguían dando clase y los estudiantes seguían asistiendo. No podemos aceptar de forma fatalista que todo está perdido. Nunca voy a aceptar eso. Quizás me equivoco, pero personalmente no puedo aceptarlo. Porque hay un trabajo, es un trabajo que tengo que hacer. Tengo que escribir una columna semanal, tengo que escribir una novela. Me encanta escribir novelas, así que sigo trabajando. Esto es lo único que puedo hacer, no puedo hacer nada más. Así que mis predicciones no pueden ser importantes, porque solamente sé que seguiré intentando hacer lo que hago. Muchas gracias por vuestras grandes intervenciones y espero que hemos hecho una visión general desde distintas perspectivas de lo que ya hemos discutido. Para terminar, nos gustaría invitar a nuestro quinto invitado al que suba al escenario, Jurko Prohaska. ¿Quiere sumarnos? Y nos quedamos aquí. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí, de poder dirigirme a ustedes. Me han pedido hacer una especie de resumen para finalizar esta sesión. Es algo imposible, naturalmente. Esto no funciona. En lugar de un resumen, he venido aquí con la idea de seguir con este debate y de dar nuevas ideas a este futuro debate. Pero estoy contento y veo que tengo una tarea ahora en la que he oído ya algunos que otros aspectos que también comparto. Pero no va a ser un debate final. No es digamos, la inconveniencia más importante. Pero necesito algo de tiempo para no tengan miedo. Los intérpretes
lo intentarán. He dado el título a mi presentación de la España eternamente dividida y divisora. Intentaré abordar la amenaza a la libertad en toda su complejidad y contradicción, en lugar de simplemente explicarla con el aspecto obvio de la radicalización política. Al hacerlo, me esforzaré por no ahorrarnos nada, para que nosotros, como artistas, no podamos pensar a priori que siempre tengamos la certeza de, como artistas, tener ese derecho a la libertad. Y cuando la libertad peligra, sufre amenazas o ataques, estos siempre vienen de fuera. La libertad artística es asumida y garantizada por nosotros, y lo único que podemos hacer con ella es reclamarla y, si es necesario, defenderla. Esta comprensión de la libertad artística nos parece un derecho indispensable de la modernidad, tan innato como, por ejemplo, la dignidad humana. La libertad no solo debe disfrutarse, no solo sufrirse, sino quizás también ganarse. Eso es una serie de aspectos de la no libertad del arte. Algo es algo externo. Yo quisiera reflexionar algo sobre esto. También sobre cuántas veces la libertad artística también sufre bajo la autocensura, y a veces esto también es un sobrepaso de transgredir ciertas líneas, y cómo vamos a percibir esta veracidad y verdad que no siempre está a falta de errores. A veces prospera también la libertad artística bajo una autocensura, y esto también se llama entonces la capacidad de actuar estratégicamente. Cuando la radicalización política se encuentra con la libertad artística, la mayoría de las veces hay consecuencias. Estas radicalizaciones pueden también provenir del interior del propio artista. Puede ser atrapada por ella o puede sentir el deseo de radicalizarse a sí mismo o a otros. También puede tener el deseo de querer radicalizar y ver en esto su libertad, y sí, su derecho de tener la libertad de radicalizar la libertad. Es decir, los artistas no siempre tienen que ser víctimas solo de radicalizaciones políticas. Muchas veces se convierten en herramientas para ser ejecutores o agentes y coautores cuando se ataca a la libertad. A veces lo hacen a sabiendas, invocando su derecho a la libertad. Madrid es casi un lugar ideal para abordar este tipo de temas. Casi un siglo nos separa ahora de la Guerra Civil Española. Un ejemplo clásico, casi paradigmático de radicalización política y sus devastadoras consecuencias. Ha pasado medio siglo desde la muerte de Franco y el país sigue dividido internamente. Los frentes están endurecidos e irreconciliables en algunas zonas hasta el día de hoy. Aunque ha sido posible establecer una convivencia pacífica y próspera, pero ¿cuántos de los artistas, escritores, publicistas o periodistas españoles y no españoles que se sintieron llamados voluntaria o supuestamente voluntariamente a posicionarse, cuántos calificarían de no libre su compromiso? ¿Qué tan poco libre es el arte comprometido? A veces se habla de las dos Ucranias. Sería mejor hablar de las dos Españas, las dos Polonias, Estados Unidos y mucho más también de dos Israel, México, Líbano o Afganistán. Cada vez hay más países, más regiones en el mundo que se ven afectados por la pandemia de la división, en parte debido a la radicalización política.
Esto es cada vez más cierto para toda la humanidad, potenciado y radicalizado por las redes globales y la naturaleza estructural de la mayoría de las redes sociales, con su carácter tremendamente movilizador, pero también divisor y radicalizador. Esto hace que nuestro mundo compartido hoy en día es algo que está pasando muy rápidamente, que se convierte en un lugar calentado. En la teoría de Melanie Klein hay esas dos ideas de la posición depresiva y la de la posición esquizoparanoide de la psique humana. Desde las Torres Gemelas hace 20 años nos hemos caracterizado por el aumento galopante de estas últimas y de esta época esquizoparanoide. Ahora parece ser que todo el mundo está afectado por esto. A veces parece que estamos condenados sin remedio a desmoronarnos por completo, fragmentándonos cada vez más. Pero esta fragmentación no promete una diversidad más estimulante, sino la imposibilidad fundamental de acordar un denominador común general. A veces parece que el mundo entero se encamina con deleite hacia el fantasma de una guerra de limpieza total, que al final trae una unidad simplificada, una univocidad simple. Apenas ya existen áreas de cuestiones relevantes para la humanidad exentas de esta división potenciadora. Esto se manifiesta en todas partes, tanto en dimensiones aparentemente inofensivas como la política identitaria o la corrección política, hasta esta oposición o enfrentamiento de los defensores de la vacunación, y en casi todas partes del mundo, los talibanes y los amigos de una sociedad más abierta en Afganistán, entre los islamistas fundamentalistas y los liberales y tolerantes, entre los de mente abierta y los egocéntricos, en forma también de entusiastas de Europa y los euroescépticos, los que admiran a Greta Thunberg y los enemigos de Thunberg. Con ucraniano, con pasión anticolonial desde siempre, con un marcado espíritu antiimperial, yo mismo, pero también con Eros, yo mismo estoy extremadamente dividido sobre los intentos en curso de Cataluña de obtener la independencia del Estado. Como persona, con la experiencia de cuán profundo puede ser el deseo de independencia, de la hegemonía real o sentida, y cuán urgente puede ser la necesidad de salir del anonimato, de lo irreconocible o del constante malentendido por parte de los ignorantes, los catalanes, amantes de la verdad, tienen mi simpatía y mi empatía. Sin embargo, mi empatía se disminuye cuando veo hasta qué punto el Kremlin, por ejemplo, apoya ese intento de independización, y muchos catalanes pues lo aprueban. También veo Chechenia y Siria. Y veo el Brexit y veo la cuestión del referéndum escocés. Y veo también que hay partes enteras en los países vecinos con fuerza militar ocupada. Rusia lo vende propagandísticamente como resultado de esfuerzos por la independencia. ¿No es eso radicalización? Y no afecta también la libertad del arte y la libertad de expresión, pero no quiero pensar solo o principalmente en las evidentes amenazas a las libertades creativas a través de la radicalización política, como se puede observar hoy en Bielorrusia. Incluso el ganador del Premio Nobel de Literatura no es inmune al arresto, a la detención y quizás ser torturado ahí en Bielorrusia. Y mucho menos otros lo son, colegas menos prominentes. El PEN bielorruso es brutalmente disuelto y prohibido por el Estado. Revistas editoriales destrozadas, artistas e intelectuales encarcelados, torturados o asesinados. Esto es tan evidente y obvio como está a la orden del día en Putin
en la Rusia de Putin, y donde el despotismo se trata de mantener el poder a cualquier precio. Pero aquí también hay diversas formas de jugar la partida, porque importa, hay una diferencia. Si alguien prefiere vivir en el exilio en Alemania después de una excelente novela que expone las acciones mortales de los servicios secretos rusos, sabiendo muy bien que tampoco ahí está realmente al salvo del largo plazo del Estado y su venganza. O si un autor importante de clase mundial vive en el exilio interior en Moscú, o si un autor que ha sido ampliamente traducido y celebrado en Occidente toma las armas también, organizando una tropa con el deseo declarado y manifiesto de matar a tantos ucranianos como sea posible en el frente desatado por Rusia. Pero incluso después de esto es un invitado respetable en las ferias del libro establecidas en Europa Occidental, en lugar de ser tratado como un criminal de guerra. Disfruta del respeto por la libertad artística y la atención del público. Es muy claro el caso del Premio Nobel de Literatura Olga Tokarczuk, quien es sistemáticamente amenazada de muerte por los extremistas de derecha polacos y por lo tanto requería protección estatal. Aunque ella, con su trabajo y fama mundial, precisamente ella debería fortalecer el orgullo nacional. También es evidente la situación de amenaza y el estatus cuestionable de artistas e intelectuales en una Hungría homogeneizada, que se ven obligados a colaborar espiritualmente o a emigrar interna o exteriormente. Sin embargo, hoy en Europa hay dilemas más sutiles. En la Alemania actual, a un autor igualmente reconocido internacionalmente se le retira la lealtad y la cooperación, se lo retira su editorial, porque se le acusa de representar públicamente ideas de derecha. Esto suscita reacciones encontradas incluso en el campo de sus oponentes ideológicos. En su propio campo, eso despierta indignación y una disposición a una mayor radicalización. El caso Charlie Hebdo dice lo siguiente: nosotros, que somos mayoría en las democracias liberales actuales de carácter occidental, partimos de la premisa de que apenas existen límites a la libertad del arte, pero sí hay límites a la acción política real. Mezclar esto sería rudo y trascendental, con graves consecuencias, tal como lo es mezclar las cosas con el pensamiento, el hecho, la palabra, el hecho. Con demasiada frecuencia olvidamos que también hay otras posibles lecturas del arte, como estímulo, invitación, provocación y escalada, como contribución a la radicalización. Pero hoy también me gustaría pensar en alto cómo los propios artistas se ven atrapados por la radicalización, convirtiéndose en portavoces comprometidos de un lado o de otro. Y sobre la participación en la radicalización, los artistas libres, desde la falta de libertad interior y tanto antes de la decisión o como resultado de ella. Por un lado, están atrapados en la estrechez y por otro lado en la censura interior de no permitir nada que pueda desviarse de la posición elegida o perjudicarla. También me gustaría hablar de la contribución de los artistas a la radicalización, su papel en poner en peligro la libertad y, por lo tanto, su papel y responsabilidad de mantener la libertad y realizar la desradicalización. Por poca influencia que le atribuyamos al arte y la intelectualidad, sí existe cierta radicalización que es también el resultado de al menos un abuso percibido de la libertad artística. Con frecuencia, el arte en sí mismo se esfuerza por lograr la radicalidad. No es raro que el artista se vea como un innovador, un descubridor radical. La exigencia de ser radical se escucha a menudo de los artistas en relación con su propio trabajo o el de otros, y muchas veces no solo en el ámbito de la estética. ¿Podría ser que la radicalidad del arte a veces también contribuye a la radicalización política? ¿O es esta suposición demasiado absurda? A veces sucede intencionalmente, como una provocación deliberada, y a veces es una provocación a través del arte, también una radicalización inesperada.
Un buen ejemplo de esto es la novela más reciente de Orhan Pamuk, Die Pestnacht, Noches de Peste, donde causó indignación en las filas de personas supuestamente afines a través de la forma del enunciado y la estética de la representación. Los dictadores y las dictadoras siempre han intentado ahogar la libertad del arte o poner los talentos a su servicio, lo que instantáneamente convierte la libertad en caricatura, pero no siempre fue estéticamente infructuoso. Pero también Sartre se pensó estar en el lado correcto de la dialéctica hegeliana cuando defendió a Stalin y al estalinismo como la forma humana del antifascismo. Y cómo odiaba Sartre a mi compatriota, el escritor y intelectual Manes Sperber del norte de Galicia, que se atrevió no solamente a cuestionar sus propias aberraciones radicales con el comunismo, sino también la ortodoxia del acuerdo francés con Sartre, de la complicidad con el acusado de crímenes del estalinismo. Cómo difamó a Manes Sperber, cómo Sartre difamó a Manes Sperber y cómo se esforzó por arruinar su reputación. ¿Cuántos como Bernard Shaw, Louis Aragon o Sartre pasaron por alto las fechorías del comunismo soviético, los fenómenos y consecuencias del Holodomor en Ucrania, solo para no poner en peligro la causa supuestamente justa, el antídoto contra el fascismo y el nacionalsocialismo? ¿Cuántos fueron corrompidos por la Unión Soviética ideológicamente, moralmente y financieramente? ¿Cómo pasó Maxim Gorky de un defensor socialmente crítico de los subalternos a una coartada humana y humanista y el mecenas del realismo socialista y las represalias contra los artistas? En la Unión Soviética, muy diferente, Orwell, Camus, Köstler, pero también Sperber, Daniel Cohn-Bendit, Walter Wossmann, Wolf Biermann, Gerd Köhnen o Karl Schlögl tuvieron el coraje y la inteligencia de revisar su propia anterior creatividad y obra radical. Hemingway, Picasso y muchos otros estaban muy convencidos de que con su genio no pudieran solamente servir a una verdad percibida, sino que tenían que hacerlo. ¿No fueron libres en su decisión? Por supuesto que no. Ilya Ehrenburg y varios autores y artistas soviéticos hicieron lo mismo, aunque por razones muy distintas. Más bien se puede suponer que actuaron a partir de una esclavitud o falta de libertad ordenada, porque el régimen estalinista al que tenían que prestar servicio y obedecer fue el legado de una radicalización hasta ahora inaudita. Los bolcheviques, que radicalizaron sistemática y estratégicamente la sociedad rusa utilizando métodos cínicos basados en las leyes de Marx. Esos bolcheviques tomaron el poder y luego sembraron el terror del que ya no se podía escapar. Sperber se unió al Partido Comunista Alemán en 1927 en un Berlín totalmente radicalizado. Exactamente 10 años después, en el año en el que estalló la Guerra Civil Española y muchos de los principales intelectuales y artistas europeos buscaban francamente la proximidad al Partido Comunista, queriendo ser miembros, solo para estar en el lado justo de la historia. Entonces, Sperber lo dejó en París. Existe una conexión y se llama el papel de la Unión Soviética. La serie alemana Babylon Berlin, que goza de un gran reconocimiento justificado, muestra, entre otras cosas, cómo la joven Unión Soviética persiguió de manera sistemática y cínica la labor de radicalización y, en consecuencia, la división social con todos los medios disponibles, financiando tanto los nazis de la derecha como los comunistas radicales de izquierda. Por supuesto que puedes descartar esto como ficción, pero algo me dice que este hilo de la película es el menos ficticio. Durante 10 años, Sperber ha sucumbido a la radicalización, pero también a la tentación de estar en el lado de los justos. Porque ¿cómo pudo venir algo malo?
del primer país comunista del mundo. Y los que sabían querían ver en ello el mal menor. No es así en el caso de Sperro, Hobbes, Obel y Camus. Obel vio a través de la Guerra Civil Española y lo vivió y eso lo inmunizó contra ella. ¿Existe todavía alguna libertad en una situación radicalizada? ¿Existe elección, posibilidad de ella fuera de o yo o tú? Por otro lado, está completamente descartado que un lado de la situación tan radicalizada esté en lo cierto, no solo teórica, sino también realmente. Y la lucha por la causa justa no se puede también radicalizar, y de hecho no lo hace a menudo. La desescalación, la desradicalización y la libertad de poder tomar una postura radical, ¿no es también libertad del arte? ¿O es la verdadera libertad precisamente dejar esta situación radical? ¿O la libertad radica en ignorar, en el escapismo, en la emigración interior, en el arte por el arte, en el esteticismo? ¿O sería la libertad en una situación radical cuestionar incondicionalmente, relativizar y armonizar y buscar una tercera posición objetiva? ¿Y existe una posición objetiva en una situación radicalizada o más bien no? Estoy escribiendo estas líneas el día 21 de noviembre, el Día de la Libertad y de la Dignidad aquí en Ucrania. Hoy hace 8 años, aquí empezó la protesta pacífica conocida como Euromaidán, o la Revolución de la Dignidad, que luego tuvo lugar, que luego a través del tiempo se radicalizó cada vez más en respuesta a la violencia estatal. En Bielorrusia finalmente esta prevaleció, el levantamiento fue sofocado, las consecuencias son bien conocidas, también en la forma del término eufemístico crisis migratoria, en la frontera con Polonia, que en realidad fue una forma de guerra híbrida entre Rusia y Bielorrusia contra la Unión Europea y contra Occidente en general. ¿Para qué se usa el término crisis migratoria? ¿Es un intento de desescalar o un testimonio de ingenuidad y de malentender la realidad? ¿Sería radical hablar de un ataque? ¿Es posible desarrollar una verdadera, auténtica posición frente a un fenómeno ya mal acuñado o tildado? La revolución de la dignidad en Ucrania experimentó una radicalización violenta. ¿Es por lo tanto imposible tomar una posición clara y libre al respecto? Toda posición ya de entrada sería distorsionado y deformado. Como resultado, la abrumadora mayoría de artistas e intelectuales ucranianos son partidarios de esta revolución y muchos participaron en ella. ¿Están todos comprometidos en su libertad? ¿Son todos prejuiciosos, incapaces de opinar libremente? ¿O la libertad precisamente consiste en poder hacer esto? ¿O se tiene que buscar también una posición intermedia con tal de abordar la objetividad? La guerra en Ucrania, la guerra rusa contra Ucrania, ¿qué puede ser más radical que una guerra? ¿Qué puede representar una radicalización todavía mayor? ¿Se puede participar en eventos radicales sin desarrollar necesariamente uno mismo puntos de vista radicales? Mis contemporáneos en Ucrania hacen películas, escriben obras, teatro, novelas sobre esta guerra y hacen producciones teatrales, no porque tengan que hacerlo, sino porque quieren o no pueden evitarlo. Según ellos dicen que les manda su propio deseo. ¿Qué ven y qué no ven? ¿Qué es lo que no quieren ver quizá y qué es lo que no pueden ver? ¿Qué es lo que posiblemente no se puede ver de ellos en un principio? ¿Están ellos mismos influenciados? Sí. ¿Son neutrales? No. ¿Ya no gozan de libertad? Bueno, de algo de libertad quizás sí. ¿Significa esto que todos están ciegos?
Muy posible. ¿Significa eso que ya han pedido su libertad interior? Poco probable, sobre todo porque son muy diferentes el uno del otro. Pero un hecho está claro. No nosotros somos los que desatamos esa guerra y no la quisimos. No conozco ni a un ucraniano que quisiera esa guerra. Ni siquiera, ni tampoco a los artistas. Por supuesto que preferirían escribir sobre otra cosa. Y para buscar aquí una posición muy más intermedia es equivalente a relativizar la libertad. Uno puede querer transmitir, armonizar, pero en realidad uno puede también relativizar o bien inconsciente o bien deliberadamente. Entonces uno está más cerca de la libertad si la pones en perspectiva. Del relativismo al relativismo moral y los valores es a veces solo un paso insignificante. Eso tampoco es nuevo. Lo único nuevo es que estamos en la era de la posverdad y que entonces las técnicas más sofisticadas ya no consisten propaganda, ya no consisten en el ocultamiento y la negación de verdades, sino en dar la impresión de que hay una multitud de verdades sinónimos que al final significa no hay verdad en absoluto. ¿Por qué el putinismo en sus actividades y efectos divisores y polarizadores y desestabilizadores no se reconoce ni se combate adecuadamente? ¿Por qué no se ve a la emisora estatal rusa Russia Today como una amenaza directa a la libertad de expresión? Yo creo que en gran parte eso se debe a la falta de voluntad en Occidente de emprender nuevos caminos para pensar y sentir. Todos que se encuentran en conflicto con Rusia entonces son tildados de reaccionarios auténticos fascistas. ¿No es esta idea o concepción también muy radical y por lo tanto radicalizadora? Precisamente por su simplificación, que llama la atención. Pero ¿pueden los que se han enamorado de ella todavía considerarse libres? La falta de libertad de los artistas debido a sus propios prejuicios, su propia ignorancia y su propio egocentrismo es un aspecto más del tema que me ocupa hoy. Por cierto, el hecho de que en el momento en el que escribo estas líneas hay un ejército ruso enorme, armado, rodeando mi país por 3 lados y que esté listo quizá a atacarlo en finales de enero, pues nos radicaliza todavía más. Estaríamos muy contentos de estar libres de esa radicalización. Igor Kolovsky, el filósofo y erudito religioso ucraniano nacido en Donetsk, así como Stanislav Aseyev, también oriundo de ahí, pues como muchos intelectuales y artistas ucranianos fueron arrestados por los ocupantes después de la ocupación de partes de Donbass y torturados en el campo de concentración Izolacia, una antigua fundación de arte donde en el 2009 a 2014 hubo un espacio público para el libre intercambio de opiniones. Solo fueron liberados como resultado de vehementes esfuerzos internacionales y intercambio de prisioneros, a pesar de ser intelectuales. Ahora que han llegado a la Ucrania libre, que escriban libros sobre su tiempo en la cárcel, que hablen sobre esa experiencia de vida, ¿es esa su libertad? ¿O esa es su falta de libertad de tener que hablar o escribirlo? Y hoy en día todos somos de alguna manera la España eternamente dividida y divisiva. Muchas gracias.